Bien, chicos, muy buenos días nuevamente. Vamos a continuar con lo que hemos estado viendo ya la clase pasada, que consiste en este tema de partición de conjuntos y el postulado de la separación de puntos del plano. Esto, muchachos, tiene que ver también de alguna forma con el tema de conjuntos convexos y no convexos que hemos visto. Algo de eso va a formar parte de este tema. Pero en este caso, básicamente, vamos a hablar de conjuntos, básicamente conjuntos. Y para entender esto, muchachos, ¿ya? Vamos a hacer por acá un bosquejo. Hablemos de la partición. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un conjunto A, y este conjunto es de los números naturales, de los primeros números naturales, por ejemplo, aquí estamos colocando estos números que serían el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10, nosotros podemos dividir a este conjunto de muchas maneras. Una forma de hacerlo sería, por ejemplo, trazando esta línea y con eso ya he determinado un subconjunto hacia arriba y un subconjunto hacia abajo. Esos subconjuntos son justamente lo que determina la partición. Ya se acaba de hacer una partición. ¿Correcto? Cuando se realiza la partición, solamente lo que tengo que hacer es contar la cantidad de subconjuntos determinados. En este caso tengo un subconjunto arriba, un subconjunto abajo, dos subconjuntos. A cada subconjunto le vamos a denominar, aunque tal vez el término sea incorrecto, le vamos a denominar elementos de la partición. ¿Sí? Esto será un elemento de la partición y este será el otro elemento de la partición. Ahora, usted puede, si desea, dividir de otra manera. Considerando esta división previa, podría trazar esta otra línea y entonces habré generado una nueva partición. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cuántos elementos voy a tener? Hacia arriba tengo uno, a la izquierda tengo otro y a la derecha tengo otro. Habría generado 3 elementos en esa partición. ¿Sí? Pero como usted puede notar, puedo seguir haciendo las divisiones según use un criterio muy apropiado. Por ejemplo, ahora estoy dividiéndolo de esa manera y estoy generando una nueva partición. ¿Sí? Puedo dividir tantas veces quiera y como quiera, y eso, muchachos, me estará determinando cada vez nuevos conjuntos, nuevos subconjuntos. Pero para que el tema determine una partición correctamente hablando, esos conjuntos que vamos a considerar, esos subconjuntos, tienen que ser necesariamente disjuntos. ¿Ok? Disjuntos. O sea, ningún elemento de este conjunto debe estar compartido con este conjunto, con este otro o con este otro. Y lo mismo debe pasar con todos los demás. Todos ellos disjuntos. Esto es más o menos lo que ustedes están observando en esta definición. ¿Sí? Se denomina partición de un conjunto A, de ese conjunto A cualquier colección de subconjuntos de A. Aquí estamos viendo 4 subconjuntos. Si tú quieres generar algo más, simplemente trazas esta línea y ahora tienes 5 subconjuntos. ¿Ok? Ninguno de los cuales debe ser vacío, por lo menos debe tener un elemento. Correcto. Y además, cada elemento de A pertenece solamente a uno de esos subconjuntos. Como usted puede ver, el 4 solamente pertenece a este subconjunto, no a los demás. El 6, de igual manera, solo pertenece a este subconjunto y no a los demás. Con esto, muchachos, lo que se está diciendo con toda esa frase es que estos subconjuntos tienen que ser necesariamente disjuntos. ¿Ok? Necesariamente disjuntos. Entonces, la partición, en resumen, sería una colección de subconjuntos disjuntos de este conjunto. Y como ya ustedes han podido notar, yo puedo hacer la partición como me dé la gana. ¿Sí? Incluso, muchachos, alguno de ustedes podría hacer algo bastante curioso. Podría borrar, por ejemplo, esta frontera y generar otro tipo de partición. Puedes unir alguno de esos subconjuntos. Y entonces ahora tendrás un número diferente de elementos. ¿Cuántos elementos se habría generado? 1, 2, 3, 4. Recuerde, a cada nuevo subconjunto le vamos a llamar elementos de la partición. Entonces tendríamos 4 elementos. ¿Ok? Pero alguien dice, profesor, pero yo quiero hacer una partición ahora de esta manera. Y quiero hacer una partición más por acá. Y quiero hacer otra partición por allá. Y quiero que se una esto con esto. Y mira, ¿cuántos elementos tendría ahora nuestra partición? Solo es cuestión de contar los subconjuntos y se acabó, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos en la partición. ¿De acuerdo? Otro detalle que tienes que notar acerca de la partición. Si tú unes todos estos subconjuntos, al final va a resultar el conjunto A. ¿Me dejo entender? O sea, al unirlos todos ellos, tiene que volver a reproducirse el conjunto A. ¿Ok? Entonces, todas esas son las condiciones que se debe dar para que pueda generarse una partición. Esto es desde el punto de vista de los conjuntos. Ahora, si usted recuerda, en geometría
estudiamos figuras geométricas. ¿Y cuál es la definición de una figura geométrica? ¿Recuerdan? Es un conjunto no vacío de puntos. Efectivamente, vamos a trabajar con conjuntos. Todo el tiempo vamos a hacerlo. Entonces, como en la geometría vamos a trabajar con conjuntos, tenemos que hacer el mismo análisis para que nosotros podamos realizar una partición efectiva. ¿Ok? Esto, muchachos, seguramente lo vamos a trabajar con elementos primitivos y elementos definidos de la geometría. Por ejemplo, aquí estamos observando un plano, un elemento primitivo, ¿verdad? ¿Listo? Un concepto primitivo, mejor dicho. En este plano vamos a trazar un triángulo. ¿Ok? Y vamos a lanzar la siguiente pregunta. Este triángulo determina una partición de, y ahí es donde tengo que averiguar cuántos elementos. ¿Ya? Ese triángulo determina en el plano una partición de. Para saber cuáles son los elementos de la partición, tengo que observar nuevamente aquellos subconjuntos que vayan a ser disjuntos. ¿Ok? Uno de esos conjuntos disjuntos, seguramente tú lo vas a poder notar aquí adentro del triángulo. ¿Ya? Entonces, nuestro primer subconjunto, de ahora en adelante llamado nuestro primer elemento de la partición. ¿De acuerdo? Asimismo, también ustedes pueden encontrar otro subconjunto que está rodeado interior del triángulo, para ser más precisos. Esto estaría conformando el segundo elemento de la partición. ¿Y cuál sería el tercer elemento de la partición? El tercer elemento sería el mismo triángulo. ¿Ok? Ya está. Entonces, aquí se habría determinado alguna partición de 3 elementos. Si queremos contar estos o generar esa partición, la partición estaría establecida así, con el conjunto, subconjunto 1, subconjunto 2 y subconjunto 3. Pero, como ustedes han visto, podemos modificar ese tipo de combinaciones. ¿Sí? Yo, por ejemplo, borré algunas fronteras e hice uniones. Acá también podrías hacer una unión de subconjuntos y generar un nuevo tipo de partición. Por ejemplo, podríamos unir el interior con el triángulo. Eso nos estaría generando este nuevo elemento de la partición. ¿Sí? Este elemento con el otro elemento que ha quedado suelto, ahí estaría generándose nuestros nuevos elementos en esa partición. ¿Cuántos elementos tendría ahora? Ahora tendría 2, ¿verdad? Este subconjunto con este otro conjunto, ¿correcto? Pero alguien puede decir, profesor, yo puedo unirlos de otra manera. ¿De qué otra manera podrías hacer la unión tú? Quizás el 3 con el 2, ¿sí o no? Eso generaría una nueva versión. 2 con 3 le voy a colocar, ¿sí? 2 con 3 unido con el subconjunto 1. Ya está. ¿Se te ocurre por si acaso algún otro modelo? ¿Alguna otra forma? Alguien me preguntó en el otro salón, profesor, ¿podría unir 1 con 2? Desde el punto de vista de los conjuntos, sí. ¿De acuerdo? Entonces eso generaría otro tipo de combinación, ¿no? 1 con 2, ¿qué me quedó suelto? Me quedó suelto el 3. Y con esto, muchachos, ya tenemos otro arreglo. Vamos a hacer conteos. ¿Cuántos elementos tiene esta partición? ¿Cuántos? 3. ¿Cuántos hay acá? 2. ¿Cuántos hay acá? 2. ¿Cuántos hay allá? 2. Así, muchachos, podemos determinar la partición. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora tú tienes que poner a prueba eso que acabas de aprender. Vamos por acá, ¿ya? Voy a dibujar un plano. Y en ese plano voy a trazar una circunferencia. Vamos, dime tú. Esta circunferencia determina en este plano alguna partición de ¿cuántos elementos? Los visibles, ¿no? Los directos van a ser 3. Eso que está en el interior, esto que está en el exterior y la misma circunferencia, ¿cierto? Y a partir de esos puedo generar las combinaciones que desee para poder generar otro tipo de particiones, que pueden ser 2, ¿no? Esas combinaciones podrían ser 1 con 3, 3 con 2 o 2 con 1, ¿cierto? Listo. Te hago otra pregunta. ¿Y si yo tuviese, por ejemplo, un ángulo? Ahí está el ángulo. El ángulo determina en ese plano alguna partición de ¿cuántos elementos? 2. Yo a propósito lo he dibujado así. ¿Sabes por qué? Para que tú interpretes las cosas. ¿Qué significa esta flechita? Que se va a ir hasta el infinito, ¿sí o no? No es hasta acá el límite del ángulo, eso se va a ir más allá. O sea, realmente debería dibujar ese lado del ángulo así, ¿cierto?
Y el otro lado también debería dibujarlo hasta la frontera, si es posible. Y entonces ahí es donde voy a poder visualizar claramente cuáles son los elementos de la partición. A ver, dime tú, ¿cuáles serían los elementos de la partición? ¿O cuántos hay? 3, ¿no? Evidentemente serían 3. El interior, el exterior y ¿cuál más? El ángulo. Y a partir de eso generas cualquier tipo de combinación. ¿Ok? Ahora quiero que recuerdes algo. El ángulo es un conjunto porque se llama figura geométrica, un conjunto de puntos, no vacío incluso. ¿Cómo se determina un ángulo? ¿Cómo se define un ángulo? La unión de dos rayos no colineales, que tienen el mismo origen. ¿De acuerdo? Ya es una unión. Si a mí me dan un objeto que resulta de la unión de algo, eso lo voy a tomar como un solo conjunto. Si tú entiendes esto, podrás responder a la siguiente pregunta correctamente. Escucha atentamente lo que voy a decir, ¿ah? Mira, te lo voy a poner con colorcito incluso. Dos rectas paralelas. Paralelas. Determinan alguna partición de ¿cuántos elementos? Dos rectas paralelas. Determina a una partición de. Si tú dices 5, te has equivocado. Y no me has prestado atención cuando te dije cómo se define el ángulo. Vamos a volver a esta parte entonces, ¿ya? ¿Qué cosa era el ángulo? La unión de dos rayos no colineales que comparten este vértice, ¿no? O que tienen el mismo origen, por decirlo más exacto. ¿Ok? Si eso es el ángulo, recuerde que es la unión, es un conjunto formado por dos rayos completamente diferentes, ¿sí o no? ¿Ok? Cuando yo te digo dos rectas paralelas, te lo estoy diciendo directamente como un solo conjunto. ¿Ok? Y cuando te lo digo de esa manera, ese objeto, el que realiza la partición, ese no se debe partir. Eso se debe dejar así nada más, no se puede tocar. No le hagas nada. ¿Ok? A la circunferencia no la vas a dividir, la vas a tomar tal cual. Tú sabes que acá hay un infinitos puntos, ¿sí o no? Pero no la vas a dividir, vas a dejarlo así. A eso se le llama el elemento particionador, el que provoca la partición. Ese elemento no se divide. Este es un ángulo, no lo divides. Las dos rectas las mencioné como dos rectas paralelas, como un conjunto. Por lo tanto, no lo voy a tocar, no le voy a hacer nada. Lo voy a considerar como uno solo. Por lo tanto, las dos rectas forman esta partición, la número 1. ¿Me dejo entender? Ahorita lo vas a entender mejor, porque ahorita tal vez esto parece un poco complicado, porque son dos rectas diferentes. Ahorita vas a darte cuenta en otro ejemplo de que es correcto lo que estoy diciendo. ¿Cuáles serían los otros elementos de la partición? Eso que está encima de la recta, eso que está debajo de la otra recta y eso que está entre las dos rectas, ¿cierto? ¿Cuántos elementos habría en total? 4 elementos. Y a partir de esos 4 elementos, haciendo algunas combinaciones entre uno u otro con su conjunto, generarás nuevas particiones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿por qué debo tomarlo de esa manera? Mira este ejemplo. Aquí tenemos nuevamente un plano y en lugar de trazarte dos rectas paralelas, ahora voy a trazar dos rectas secantes. ¿Ok? ¿Cuántos elementos determina esas dos rectas sobre ese plano? Considerándolos como rectas secantes. 5, ¿no es cierto? Las dos rectas secantes consideradas como uno solo y los subconjuntos que estarían en estos lados. 5 en total. ¿Alguien alguna vez pensó que eso iban a ser 6? ¿Saben por qué no pueden ser 6 elementos en la partición? Por el concepto que te he mencionado, que es la traducción de toda esta parte. Tal es que cada elemento pertenece a solamente uno de los subconjuntos. Eso significa disjuntos. Dime, ¿las dos rectas secantes son disjuntas? No, ahí no hay partición. No la puedes separar. ¿De acuerdo? Porque si tú pretendes hacer eso, este punto le va a pertenecer tanto a esta recta como a esta otra recta. Y no van a ser disjuntas. Y alguien dirá, ah, profesor, entonces lo separo así, 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 así. No puedes, tampoco puedes, porque te dije que el elemento particionador no se va a dividir para nada. ¿De acuerdo? No se toca. Entonces lo que tienes que hacer es tomar a todo como un solo conjunto. Y ese será tu primer elemento de la partición. Es por esa razón, muchachos, que cuando a mí me dicen dos rectas paralelas, solamente la voy a considerar como una sola. ¿Ok? Como un solo elemento. Y a partir de eso, todo lo demás. ¿Está claro, muchachos? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Ahora que ya conocemos esto,
El postulado de la separación de puntos del plano utiliza este concepto para poder generarse. ¿Sí? ¿Qué cosa dice este postulado? Dice, si una recta está contenida en un plano. ¿Ya? Este es nuestro plano. Correcto. Y la recta contenida en ese plano va a ser esta. ¿Sí? Un momentito. Postulado de la separación de puntos del plano. ¿Ok? Si tenemos una recta contenida en un plano, ¿cuántos elementos determina la partición? Una recta determina alguna partición de 3 elementos, ¿cierto? Son 3 elementos. Esta parte que está al costado de la recta, la que está al otro costado de la recta y la misma recta. Esos son los 3 elementos de nuestra partición. ¿Ok? Cuando hablo de partición, hablo de conjuntos disjuntos. Por lo tanto, H1 y H2 deben ser disjuntos. Lo que significa que H1 intersección H2, ¿qué cosa me daría? Si son disjuntos, debería darme el vacío. ¿De acuerdo? Hay preguntas teóricas que han hecho caer al estudiante. La intersección entre H1 y H2 es la recta, decía. Muchos dijeron que era verdadero, porque parecía, ¿no? Pero no, no es eso. ¿Ya? Es vacío porque estamos hablando de conjuntos disjuntos. ¿Ok? Cada uno de estos objetos que se acaban de generar van a denominarse de ahora en adelante semiplanos. ¿Ok? Ese es el nombre que se le va a atribuir de ahora en adelante, semiplanos. Ahora, un detallito que seguramente vamos a poder notar. Si yo coloco un punto A en uno de los semiplanos y coloco un punto B en el otro semiplano, vas a poder notar que si le trazamos un segmento, el segmento que conecta esos dos puntos, ese segmento necesariamente va a intersectar a esta recta. Caso contrario sería si yo coloco los puntos aquí, ¿no? en el mismo semiplano. Mira que no intersecta la recta. Lo mismo sucedería en este otro caso. ¿Sí? Esto tal vez nos va a ayudar a comprender un poquito más las cosas. Entonces, esta recta estaría separando a los puntos de este plano en dos conjuntos disjuntos, esto y esto, esos dos elementos de la partición, a los cuales vamos a denominar semiplanos. Eso es la separación. ¿De acuerdo? También podemos hablar de la separación de puntos de una recta. Mira, si yo tengo una recta y en esta recta colocamos este punto estaría determinando una separación, ¿cierto? De puntos de esa recta, generándose lo que está al costado del punto hacia la izquierda y lo que está al otro costado, a la derecha. ¿Sabe usted cómo se llaman esos objetos? ¿Cómo se llaman? Se llaman semirrectas. ¿Recuerdan eso, no es cierto? Ahí es donde nace la definición de la semirrecta. ¿Ok? Entonces, también podríamos hacer lo mismo con el espacio. El espacio no sé qué forma tendrá, pero supongamos que es esta. En el espacio yo puedo trazar muchos planos, pero este plano estaría determinando una partición y también una separación. El plano estaría separando al espacio en dos conjuntos disjuntos, uno que está hacia arriba y el otro que está hacia abajo. ¿Cómo se llama? Si acá se llama semirrecta y acá se llama semiplano, ¿cómo se va a llamar arriba y abajo? Semiespacio. ¿Ve? Tiene lógica lo que estamos haciendo. ¿Ok? Muy bien, entonces muchachos, ya conocemos el postulado de la separación de puntos del plano y sobre esto nada más ahora queda responder a las preguntas que están en tu libro. ¿Nos habíamos quedado creo en la pregunta 4? ¿Sí? Logramos hacer la pregunta 4, ¿verdad? Muy bien, entonces avanzamos con la pregunta número 5. Hay algunas claves que les he proporcionado equivocadamente, muchachos. Ahora lo vamos a aclarar. Esas eran las claves que tenía desde un principio, pero ya las resolví yo mismo. Ya las he mejorado, ¿sí? Vamos entonces a la pregunta número 5. ¿Qué dice esta pregunta? Vamos a ver. Dice, un rayo contenido en un plano determina en él alguna partición de dos elementos. Un rayo contenido en un plano. A ver, vamos a dibujar el plano. Ok, aquí está el plano. Vamos a darle una sombrita. Ya está. Y ahora el rayo. Recuerda que el rayo es parte de una recta que empieza en un punto y se va hacia un sentido de manera infinita. ¿Sí? ¿Cuántos elementos se estaría determinando?
Claro. ¿Cuáles son? El rayo, obviamente, muy bien, nuestro primer elemento. ¿Y el otro? El plano. Ah, el plano menos el rayo. Todo lo que estaría fuera del rayo, en otras palabras, ¿verdad? Muy bien, esos serían nuestros elementos de la partición. Por lo tanto, esta primera proposición, ¿cómo sería? ¿Verdadera o falsa? Sería verdadera, ¿cierto? Muy bien, vamos entonces ahora a nuestra segunda proposición. ¿Qué dice? Dos segmentos que no tienen ningún punto en común son paralelos. Ah, muy bien, correcto. Mira, este segmento y este segmento no tienen puntos en comunes. ¿O sí? No, no tienen puntos en comunes. ¿Son paralelos? No, acá no pueden ser paralelos. Por lo tanto, esta proposición inmediatamente es falsa. No son paralelos. Vamos a la tercera proposición. Oye, antes de eso, ¿y si hubieran sido rectas? Sería verdadero, ¿no? ¿O sería falso? Existen rectas cruzadas. Y esas tampoco se intersectan. Y tampoco son paralelas. Pero ese es un ámbito diferente. Ese es el ámbito de la geometría del espacio. Y hay un consejo. Cuando estemos todavía en geometría plana, todas las respuestas que vayas a dar va a ser en el ámbito de la geometría plana. Muy a pesar de que vayas a encontrar otras situaciones más adelante en la geometría del espacio. ¿De acuerdo? Todo será en base a la geometría plana. Entonces, en la geometría plana, si yo tengo dos rectas que no se intersectan, ¿cómo van a ser? Si no se intersectan, ¿cómo son las rectas? Necesariamente paralelas. ¿De acuerdo? En la geometría plana, paralelas. Muy bien, vamos a la tercera. La unión de dos semiplanos determinados por la recta es un plano. La unión de los semiplanos determinados por la recta es el plano. No, ¿qué le falta para que complete el plano? Según la partición, para volver a generar el conjunto mayor, tengo que unir los subconjuntos determinados. El subconjunto H1, el subconjunto H2 y la recta L. Tengo que unir los tres. Y acá me dice solamente la unión de dos. Entonces, esta proposición tendría que ser necesariamente falsa. Y decimos, falta unir la recta. Listo. Con esto, muchachos, ya tenemos respuesta a esta pregunta número 5. Salió verdadera, falsa, falsa. ¿Cuál es la clave? La B, ¿no es cierto? ¿Qué cosa cayó? Muy bien. Número 6. La número 6 dice, si una recta está contenida en un plano H, entonces indica el valor de verdad de las siguientes proposiciones. ¿Ya? Veamos. Número 6. Dice, una recta está contenida en un plano H. Ahí está ocurriendo dos cosas, ¿sí o no? Cuando se tiene la recta contenida en el plano H. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué cosa está ocurriendo? Está ocurriendo una partición y una separación. ¿Ya? Está ocurriendo esas dos cosas. Muy bien, aquí está nuestro plano y aquí está nuestra recta. Eso es lo que el problema está planteando en primer lugar. H, L. Listo. Vamos entonces ahora a analizar las proposiciones. Primera proposición. La recta L separa al plano en dos subconjuntos disjuntos denominados semiplanos. Muy bien, excelente, muchachos. Verdadera la proposición. ¿Por qué? ¿Ya? Por el postulado de la separación. ¿Ya? Por el postulado de la separación. Obviamente de puntos del plano. ¿Sí? Segunda proposición. Cualquier recta contenida en uno de los semiplanos determinados, cualquier recta contenida en uno de los planos determinados es paralela a la recta L. Cualquier recta contenida en uno de los semiplanos. Vamos a dibujar esto, ¿ya? Mira, este va a ser uno de los semiplanos, ¿sí? Y la recta que los ha determinado está por acá, ¿sí? Listo. Ya tenemos la idea del problema.
Para que una recta quiera estar contenida en este semiplano, todos los puntos de la recta deben pertenecer a ese semiplano. Todos. ¿Correcto? Si yo coloco una recta arbitraria, así como la regla, esa recta escapa por acá. Pregunta, ¿escapa por aquí abajo? No, ten cuidado. Esto es infinito. Por acá es infinito. ¿Sí? Por acá no escapa. No se puede representar eso, es bien difícil. Pero aquí hay un límite, ¿sí o no? Entonces por ahí escapa. Si yo lo pongo así, no está contenida, sigue escapando. Sigue escapando. ¿Cómo hago para que no escape? Tiene que ser necesariamente paralela. La colocamos de forma paralela y listo. Esta recta, muchachos, ya no va a escapar, entonces estará necesariamente contenida en ese semiplano. ¿Ok? Eso más adelante lo vamos a utilizar también en algún otro tipo de pregunta teórica. Vas a ver. En geometría del espacio se utiliza esto, por ejemplo, en el ángulo diedro. Ahí vamos a ver por qué. Muy bien, ¿qué valor le damos a esta proposición? ¿Verdadera también? Correcto. Muy bien, vamos a la tercera proposición entonces. La tercera proposición dice... Profesor, Dime. dice cualquier recta. Cualquier recta contenida. Ya te dan la condición. ¿No? Ya te dan todo eso. Muy bien, tercera proposición. Dice, la intersección de los semiplanos determinados es la recta L. Este es el semiplano H1 y este es el semiplano H2, ¿no? H1, intersección H2, ¿qué cosa me da? Me da el vacío. Por lo tanto, esta proposición sería falsa. No nos da la recta L. ¿Ya? Listo, muchachos. Ya tenemos respuesta a esta pregunta. Vamos a la siguiente. La número 7 ya la demostré, ¿ah? Cuando te expliqué conjuntos convexos y no convexos, ahí hice la demostración. Así que vamos directamente a la pregunta número 8. Problema número 8. ¿Qué dice este ejercicio? Veamos. Indica el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Primera, si la intersección de dos conjuntos es un conjunto no convexo, entonces por lo menos uno de los conjuntos es un conjunto no convexo. ¿Verdadero? Vamos a analizarlo, ¿ya? Tienes razón, efectivamente. Vamos a analizar por qué. Muchachos, hay un teorema que dice la intersección de dos conjuntos convexos, ¿qué cosa me debe dar? Otro conjunto convexo. Este es un caso único, te había dicho. Correcto, no hay más. Si yo combino con los otros casos, por ejemplo, con conjuntos no convexos o con conjuntos convexos entre ellos, va a suceder siempre una doble situación. La intersección puede ser un conjunto convexo y al mismo tiempo un conjunto no convexo. Correcto. Y si planteo eso mismo para las otras operaciones aritméticas que hay entre conjuntos, por ejemplo, la unión y la intersección, la diferencia, perdón, igualito. Van a aparecer generalmente dos situaciones. Conjunto convexo y conjunto no convexo. Entonces, aquí me dice que si la intersección de los dos conjuntos es un conjunto no convexo, este caso no debería contemplarse. ¿Cierto? De arranque no. Entonces, uno de los dos mínimamente tendría que ser un conjunto no convexo. Pero vamos a ver si eso es cierto. ¿Ok? Dibujemos un conjunto no convexo. ¿Cómo podría ser? Podríamos dibujarlo más o menos así. ¿Sí? Vamos a pintarlo. Y ahora dibujemos a otro conjunto. Voy a dibujar un conjunto que sea convexo. ¿Ok? Solo para corroborar que con uno es suficiente, ¿no? Con que uno de los conjuntos sea no convexo ya es suficiente lo que dice la premisa. ¿Sí? Aquí está. Muchachos, identifiquemos la intersección. ¿Sí? La intersección se estaría observando justamente en esta parte. Como ustedes pueden notar, esta intersección resulta un conjunto no convexo. ¿Cierto? Y para que eso haya sido posible, este conjunto tendría que haber sido necesariamente un conjunto no convexo. Pero este no. Este puede ser un conjunto convexo para darnos este conjunto no convexo.
Y si yo combino dos conjuntos no convexos, de seguro vamos a encontrar también doble situación. Un conjunto convexo en una intersección y otro conjunto no convexo en otro caso. ¿Ok? Entonces, ¿qué valor le damos a esta proposición? ¿Verdadera o falsa? Obviamente tendrá que ser verdadera. ¿Sí? Listo. Vamos a nuestra segunda proposición. ¿Qué dice? A ver. Dice, ¿existe alguna unión de tres conjuntos no convexos que sea un conjunto convexo? ¿Existe? ¿Cómo es esa figura? Bueno, yo siempre pongo este ejemplo, muchachos, ¿no? De la vida real, de tu vida cuando eras más pequeñito. Cuando tú tendrías 2 años o 3 años, más o menos, seguramente tu papá te compró un rompecabezas, ¿no? De 2 piezas, de 3 piezas, ¿sí? Se ha jugado con rompecabezas, ¿no? Aquí está una de las piezas. ¿Es un conjunto no convexo? Sí, es un conjunto no convexo. Veamos otra pieza, ¿sí? Otra pieza de ese rompecabezas. Dime, ¿es un conjunto no convexo esta pieza? Sí, correcto. Pero necesito otro conjunto más. Vamos a colocar por acá ese otro conjunto. Listo. Observen, los 3 conjuntos son conjuntos no convexos. Los he unido y mira lo que obtuve. Un conjunto convexo. Pero pude haber obtenido un conjunto no convexo también. Si colocase esta pieza equivocadamente por acá, el resultado me va a dar un conjunto no convexo. Por eso te digo, siempre va a salir una doble situación. En este caso, ¿cuál sería el valor de esa proposición? Sería verdadera. Sí se da ese caso. ¿Ok? Vamos entonces a la tercera proposición. No se ve. Ya, tercera proposición. Dice, la diferencia de dos conjuntos no convexos es un conjunto no convexo. No tengo que analizarlo, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya te dije, cualquier combinación y cualquier tipo de operación te va a dar doble resultado. Sin necesidad de hacer ningún bosquejo ni ningún dibujo, esa proposición automáticamente es falsa. Porque el resultado, ¿qué cosa puede ser? Un conjunto convexo o un conjunto no convexo. Pero para quedarnos convencidos de lo que estoy diciendo, vamos a representarlo, ¿ya? Dice, la diferencia de dos conjuntos no convexos, ¿ya? La diferencia de dos conjuntos no convexos. Aquí estoy presentando al primer conjunto no convexo. Ahora vamos con el segundo conjunto no convexo, ¿sí? El segundo conjunto no convexo lo vamos a dibujar de esta forma. Ahí está, ¿sí? Entonces, si nosotros llamamos al conjunto celeste el conjunto A y al conjunto verde le llamamos el conjunto B, tú notas que lo que está acá al medio se llama A intersección B. Ese no nos interesa ahorita. Nos interesa lo que está aquí, ¿cierto? Esto se llama A menos B, ¿cierto? Y lo que está más en la zona verde, eso se llamaría B menos A. Y como ustedes van a poder notar claramente, A menos B, ¿qué tipo de conjunto es? Es un conjunto convexo, correcto. Y B menos A, ¿qué cosa es? Es un conjunto no convexo. Con eso corroboramos lo que les había dicho, que van a aparecer una doble situación generalmente. Pero allá me dicen que la diferencia de dos conjuntos no convexos debe darme un conjunto no convexo. Eso sería simplemente falso. ¿Ya? Ahí tienes entonces respuesta de este ejercicio. Listo. Ya tenemos el problema número 8 resuelto. Aquí hay otra pregunta teórica, número 9. ¿Sí? La pregunta teórica número 9 dice lo siguiente. Vamos a ver por acá. Número 1. Dice, el vacío es un conjunto no convexo. Falso. Muy bien, señor. ¿Qué cosa es entonces?
el vacío es un conjunto convexo. Eso al final de la clase ya lo habíamos explicado, ¿no? Habíamos visto por qué. Vamos a la segunda proposición, ¿ya? ¿Qué dice la segunda? La partición de un conjunto es una colección de subconjuntos no vacíos del conjunto. Falso. ¿Por qué? Tiene que aclararse el tema de que deben ser disjuntos. Acá vamos a indicarlo. Deben ser también, ¿ya? ¿También qué? Disjuntos. Si no está esa palabrita clave disjuntos o la forma como se ha dicho por allá, entonces esta proposición simplemente es falsa. Listo. Vamos a la tercera, muchachos. La tercera dice, a ver, un ratito. Creo que la tercera dice algo diferente en tu libro. Vamos a lo que dice tu libro, porque tú estás trabajando con tu libro. ¿Qué dice? Alguna unión de dos conjuntos disjuntos es un conjunto convexo. ¿Verdadero o falso? Dice alguna posibilidad. Unión es una operación de dos conjuntos disjuntos. Es un conjunto convexo. ¿Dónde se ve ese caso? ¿Cuál sería el ejemplo que respalda esa idea? Ya lo tienes en la pizarra, está dibujadito. Lo voy a dibujar otra vez, ¿ya? Mira, cuando hemos separado los puntos del plano, hemos determinado este semiplano y esta es la recta que determinó esa separación, ¿cierto? ¿Cómo es la recta L con H2? Disjuntos, ¿cierto? ¿Ok? L y H2 están formando un nuevo conjunto, ¿sí o no? Ese nuevo conjunto, ¿cómo es? ¿Es un conjunto convexo o es un conjunto no convexo? Por si acaso, para que no te confundas, porque puedes pensar de que como estas líneas o esas partes son medias salidas, vayas a creer que es un conjunto no convexo. ¿Sí? Así debería dibujarse realmente esa recta. Entonces, esa unión es un conjunto convexo. Como dice alguna, con que aparezca esa posibilidad, entonces ya la proposición tendría que ser necesariamente verdadera. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? Entonces ya tenemos clave del problema. ¿Cuál sería? Muy bien. La 15 dice, en una recta se ubican los puntos consecutivos A, B, C y D. Esta es la recta. Y en esta vamos a ubicar los puntos consecutivos A, B, C y D. Listo. Tal que A entre AB, B entre AD, C entre CD y D entre BC, bueno, generan esa relación, ¿sí? Generan esa ecuación. Eso lo vamos a escribir luego, ¿ya? Donde A, B, C y D son números enteros y toman sus menores valores posibles. Son enteros y toman el menor valor que puede ser. Luego me dicen, si esta igualdad se da entre esos valores, entonces debo saber cuánto es A más B más C más D. ¿Ya? Me están dando esta condición, mira. Me dicen que el producto entre la longitud del segmento AB y CD es igual al producto entre el segmento BC y AD. ¿Cierto que está así, muchachos? Correcto. Muy bien. Esta expresión es bastante típica. Aparece muchas veces en problemas de segmentos, pero también aparece en un tema que más adelante vamos a conocer. ¿Reconocen esta expresión? Es una expresión que más adelante se va a conocer como cuaterna armónica, ¿sí? La definición nos va a llevar justamente a este resultado que se da en puntos que tienen un arreglo muy particular. Pero eso lo veremos más adelante, muchachos. Pero como ya se nos ha presentado este caso, ¿qué podemos hacer con él? Vamos a hacer un proceso. Recuerden ustedes que estamos viendo en la expresión A entre AB, ¿no es cierto? Más B entre ¿qué? No leo. Entre AD, ¿ok? Más C entre CD, igual a D entre BC. Me están dando este arreglo. Y si ustedes pueden notarlo, en esta expresión están algunos de ellos. Está AB,
¿cierto? Está CD, está AD y está BC. Ah, mira, están todos. Correcto. Entonces, la forma de trabajar con este tipo de problemas es, primero, transformando esto en una fracción, en una proporción. Vamos a ver cómo se transforma esto en una proporción. Voy a tomar AB y lo voy a dividir contra BC, por ejemplo. ¿Sí? Ya está. Este CD lo mandamos al otro miembro, va a dividir y arriba nos estaría quedando AD. ¿Sí? Es un proceso bastante sencillo, no es muy complicado y justamente este resultado, muchachos, es lo que define la cuaterna armónica. Esta es la definición. ¿Ya? La división entre este par de segmentos es igual a todo entre el pequeño, ¿no? Entre este último segmento, ¿no? La división entre estos dos primeros es equivalente a todo contra el último. Esa es la definición de la cuaterna armónica. Pero no nos interesa todavía eso. Una vez que hayamos hecho esta operación, jóvenes, vamos a transformar esto un poco más. Es decir, tú puedes escribir el segmento AD como una suma de segmentos, ¿no? AD es igual que AB más BC más CD, ¿sí o no? También puedes escribir AC como la suma de AB y BC. También puedes escribir AB, pero como una diferencia ahora. Como una diferencia entre AC, ¿cierto? Mira, quiero solamente AB. Sería una diferencia entre AC y BC, ¿sí o no? Vamos a partir de eso. Vamos a utilizar esa estrategia. ¿Correcto? Mira, voy a escribir AB como una diferencia. Una diferencia entre AC y BC. ¿Correcto? Ya está. Acabo de hacer esa transformación. ¿Sí? Hagamos lo mismo para el otro caso. ¿Sí? Esto, el numerador, transfórmalo. El numerador lo puedes escribir como AB más BC más CD. Pero voy a tomar este criterio. Voy a tomar mejor AC y lo sumo con CD. AC más CD es AD, ¿cierto? Y eso lo vamos a dejar todavía dividido por CD. Listo. ¿Para qué? Para separar estas expresiones, ¿ya? En algo que pueda tener un poco más de sentido. ¿Y a qué me refiero con eso? Mira, toda esta diferencia lo puedo escribir también como una diferencia de fracciones y nos quedaría así. AC entre BC, ¿cierto? Menos ¿qué cosa? Va a quedar menos BC entre BC. ¿Cuánto es BC entre BC? Eso va a salir 1. O sea, me va a quedar menos 1. ¿Ok? Todo esto todavía igual a ¿qué? Acá también podemos hacer la separación, ¿no? En dos fracciones. Sería igual que AC entre CD. ¿Ok? ¿Y qué más? CD entre CD, ¿no es cierto? Eso me va a dar nuevamente la unidad. ¿Ok? Este proceso que estoy haciendo es típico para cuando nos dan este tipo de datos. Nuevamente te repito, esto se presenta en un montón de ejercicios. Así que tendrás que hacer ese procedimiento varias veces, ¿sí? Las veces que seguramente se te vayan a presentar. Muy bien, una vez escrito de esa manera, muchachos, ahora vamos a hacer un traslado, ¿sí? Todo lo que está con variables o con esas letras lo vamos a colocar a un solo lado. Quedaría AC entre BC, ¿sí? Y esto lo mandamos al otro miembro y nos dejaría AC entre CD. ¿Sí? Y al otro lado, ¿qué cosa va a quedar? Menos 1 viene por este lado y nos va a dejar simplemente un 2. ¿Correcto? Y ahora, la acción final. Vamos a factorizar en esta diferencia lo común, AC. Y eso se lo vamos a mandar al otro miembro, ¿sí? A dividir. Y con eso, muchachos, ya inmediatamente estarás observando que ya aparecen las inversas de BC, ¿cierto? La inversa de CD. Esas inversas en este caso estarían restándose, ¿sí? ¿Y a qué va a ser igual? Como yo factoricé AC y lo mandé al otro miembro, estaría quedándonos 2 entre AC, ¿cierto? ¿Se entiende, chicos? Perfecto. Si hemos logrado eso, ya por lo menos hemos encontrado estas primeras situaciones, ¿no? De, bueno, lo que estábamos viendo nosotros en la pantalla. Ahora, vamos a hacer el mismo procedimiento, pero al revés. Voy a tomar exactamente esta misma expresión y ahora la voy a invertir.
¿Ok? La voy a escribir de cabeza. Vamos a ver qué cosa quiero decir con esto. O sea, voy a escribir BC arriba y AB abajo. Voy a escribir CD arriba entonces y AD abajo. Y ahora vamos a hacer la transformación de todo esto. Vamos a repetir exactamente todos los mismos pasos que hicimos por acá para poder encontrar una nueva expresión que será la que nos ayude en la solución de este problema. ¿Sí? Para esto, muchachos, díganme, ¿de qué manera puedo escribir BC involucrando a AB? Repito, ¿de qué manera puedes escribir BC involucrando a AB? Puedes escribirlo como AC menos AB. ¿Correcto? Así quedaría entonces este resultado. Vamos a poner la igualdad. De la misma manera, dime, ¿de qué manera podrías escribir AD? Perdón, CD. Puedes escribirlo como AD menos AC. Y esto sobre AD. ¿Correcto? Ahora separemos en fracciones. ¿Sí? ¿Está bien, no? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Aquí me quedaría AC entre AB. ¿Cierto? ¿Qué más? Menos la unidad. ¿Correcto? ¿Igual a qué? AD entre AD, eso es otra vez 1. ¿Cierto? ¿Menos qué? Menos AC entre AD. Ahora esto lo mandamos para allá. Y nos va a quedar AC entre AB. Y por aquí AC entre AD. ¿Qué se están haciendo esas fracciones? Esto era negativo, al otro miembro se vuelve positivo. ¿Correcto? ¿Y todo esto a qué será igual? El menos 1 viene por acá y se convertiría en 2. Y nuevamente, como hicimos en este caso, factorizamos a C y se lo mandamos al otro miembro. ¿Correcto? Esto haría aparecer 1 sobre AB, ¿cierto? Más 1 entre AD, ¿igual a qué? Igual a 2 entre AC. Y ahí más de uno seguramente dirá, ah, profesor, ya me di cuenta. Esto es igualito a esto. ¿Cierto? Podemos igualar. ¿Igualamos? Vamos a igualarlos, ¿ya? Voy a igualar desde acá hacia allá y a ver qué cosa lograríamos encontrar. ¿Correcto? Nos estaría quedando una expresión más o menos similar a esta. 1 entre AB, ¿sí o no? 1 entre AB. Más 1 entre AD. ¿Sí? Igual a 1 entre BC menos 1 entre CD. Ya está. ¿Qué vas a hacer ahora? Esto lo vas a llevar al otro miembro y de esa manera se reproduce una expresión que es muy, pero muy parecida a lo que estamos encontrando nosotros como dato, ¿no? Aparece 1 entre AB más 1 entre AD más 1 entre CD igual a 1 entre BC. ¿Se parece o no se parece a la expresión que hemos visto? Sí, se parece. Ahora, analicemos la pregunta para darle respuesta según este resultado. La pregunta dice: A, B, C y D son números enteros. Si A, B, C y D son números enteros, vamos a escribirlo por acá, ¿ya? A entre AB más B entre AD más C entre CD es igual a D entre BC. Dice que estas deben ser números enteros. ¿De acuerdo? ¿Qué número entero podría ser? No analices todavía el menor. ¿Qué número entero podría ser? Cualquiera. Podría ser 5. ¿Ok? Pero bajo este arreglo que estamos encontrando, significaría que todos los numeradores, ¿no?, deberían ser iguales, porque me ha salido 1 en este caso. Entonces aquí los valores podrían ser iguales a 1 o podrían ser iguales a 10, por ejemplo. ¿Puede ser 10? Claro, si le pongo 10 acá, también le pondría 10 acá, 10 acá, 10 acá, y al final lo simplifico y vuelvo al mismo resultado. Puede ser. Es por esa razón que ahí nos dicen cuál es el menor valor, ¿no? Estos valores de A, B, C y D deben tomar su menor valor entero. ¿Y cuál sería ese menor valor entero?
Sería A igual a B, B igual a C y D igual a, bueno, C igual a D y todos ellos iguales a 1. El menor valor entero que pueden tomar. ¿De acuerdo? De esta manera, en el problema, la suma entre A más B más C y más D nos estaría dando simplemente 4. Y con eso se acabó. Bien, muchachos, ahora sí, hablamos de los ángulos, ¿ok? Según la definición, los ángulos van a ser la unión de dos rayos no colineales. ¿Cómo es eso? Miren, cuando digo dos rayos no colineales, evidentemente deben ser rayos que no van a pertenecer a una misma línea recta. Correcto. Pero además, esos rayos deben tener el mismo origen. Entonces, si consideramos de esa forma esa unión, este par de rayos, mira, ¿ves? Están compartiendo este origen, son no colineales, estarían constituyéndonos un ángulo. Correcto. Una vez determinado el ángulo, aparece su llamada notación. ¿Sí? Pero antes de esto, ¿el ángulo es un conjunto convexo o es un conjunto no convexo? Es un conjunto convexo. No. Es un conjunto no convexo. Correcto. El ángulo es un conjunto no convexo. El ángulo determina alguna partición de... ¿Cuántos elementos en un plano? De 3 elementos en un plano. ¿De acuerdo? Alguna partición de 3 elementos en el plano. Muy bien, eso solamente para recordar y practicar un poco lo que ya se ha estado viendo. Entonces, si nosotros observamos un simbolito como este acompañado de esas 3 letras, esto significa ángulo, ¿ya? Ángulo A o B. También pueden utilizar ese simbolito y esa curva. Eso también representa el ángulo, ¿correcto? Yo voy a utilizar constantemente esa notación. Ahora, cuando el ángulo se ha formado, también se presentan elementos en el ángulo. Miren, estos dos rayos que han originado justamente nuestro ángulo se conoce con el nombre de lados, los lados del ángulo. Recuerde, esos lados son rayos, ¿sí? Y este punto que llamamos origen para cada uno de esos rayos, de ahora en adelante le vamos a llamar el vértice del ángulo, ¿sí? En la notación vas a notar que la letra correspondiente al vértice siempre aparece, ¿no? Al medio, ¿ya? En el medio del ángulo. ¿Ok? Entonces, una vez indicado de esta manera, muchachos, los ángulos van a tener medidas. Esa medida se puede lograr averiguando qué tan separados pueden estar estos lados, ¿sí? Y hay una herramienta que seguro ustedes conocen que nos permite hacer ese cálculo. ¿Qué herramienta, por ejemplo? Hay una herramienta que se llama transportador, ¿cierto? Tiene la forma de un sombrerito, ustedes lo deben haber visto, lo debes tener seguramente, ¿no? La marca típica que debe ser es la marca Artesco, ¿no? No sirve, por cierto, no es tan precisa, pero hace algo de su trabajo, ¿no? Para medir el ángulo ustedes colocan uno de los lados acá, ¿sí? Y el otro lado donde caiga. Puede caer, por ejemplo, por acá, y el numerito que encuentres en esta figura, en este transportador, te dirá cuánto mide el ángulo, ¿no? Es la forma típica que se utiliza para hacer la medición. ¿Ok? Ahora, sabiendo eso, muchachos, la medida del ángulo puede estar solamente entre ciertos valores. Si alfa es esa medida, los valores en los cuales va a estar comprendido deben ser entre 0 y 180. Mayor que 0 y menor que 180 grados. ¿Ok? Ahora, un detallito que ustedes van a notar, y en su libro también ya lo debes haber visto. Nosotros aquí en CPUNI no utilizamos este símbolo, esa bolita, ¿no? Que nos hace la indicación de que estamos en grados sexagesimales. ¿Por qué no lo hacemos? Porque ya estamos en el curso de geometría. Y en geometría, de manera implícita, se trabaja con grados sexagesimales. No tenemos que hacer mención o ubicación de este símbolo. Generalmente vamos a colocarlo así. ¿Ok? Ahora, ¿por qué el ángulo varía entre 0 y 180? Esto, muchachos, es un postulado. ¿Ya? Es el postulado de la medida del ángulo, que dice lo siguiente. A todo ángulo le corresponde un número real comprendido entre 0 y 180. ¿Sí? Un número real, que debe ser, por cierto, también único. Debe ser un único número real comprendido entre 0 y 180. Ya no es necesario decir positivo porque al decir mayor que 0 ya está implícito eso, ¿verdad? Ya se está diciendo que es positivo. ¿Correcto, muchachos? Con este tipo de postulados
vamos a omitir algunos tipos de ángulos que seguramente todos ustedes en el colegio sí lo deben haber trabajado. Veamos cuáles son esos tipos de ángulos. Mira, acá tienes un ángulo que es prácticamente una recta. ¿Cómo se llama? Ángulo llano, ¿verdad? También tienes un ángulo donde dos rayos coinciden, se superponen. Este se llama ángulo nulo, ¿no es cierto? Ángulo llano, ángulo nulo. ¿Cuánto mide el ángulo llano? 180 grados. ¿Cuánto mide el ángulo nulo? 0 grados, ¿cierto? Y hay otro ángulo que es muy parecido al ángulo nulo, pero se denota así. ¿Cuánto mide eso? 360 grados. Correcto. Estos ángulos no los vamos a estudiar nosotros. Esos se llaman ángulos trigonométricos. Estos son exclusivos de la trigonometría. A ellos no les interesa este postulado. Correcto. Ellos pueden trabajar tranquilamente con estas situaciones. Es otro curso. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se trate del tema de ángulos, separa las ideas para que no tengas ninguna complicación en ese aspecto. Correcto. Incluso hay otro tipo de ángulo que tiene un nombre bastante raro. ¿Cómo se llama? Le dicen ángulo cóncavo, ¿cierto? Ese ángulo tampoco lo vamos a utilizar. Nuevamente te repito, esos son ángulos reservados para la trigonometría. Así que olvidémonos de esos ángulos. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros hemos determinado el ángulo, hace un momento te hice una pregunta. ¿El ángulo determina una partición, sí o no? ¿Una partición de cuántos elementos sobre un plano? De 3 elementos. ¿Cuáles son esos elementos de la partición? Vamos a ver. Aquí está nuestro plano. ¿Ves? Ahí está nuestro plano. El ángulo lo vamos a dibujar de esta manera. Ahí está. Listo. Entonces, este ángulo estaría determinando una partición de 3 elementos. Vamos a identificar a cada uno de ellos. Lo que está comprendido entre los lados del ángulo, ese elemento de ahora en adelante le vamos a llamar el interior. Ojo a solamente interior. Muchos suelen llamarle región interior. Eso es incorrecto. ¿Saben por qué? La palabra región hace referencia a una figura como un polígono, que es algo limitado. Limitado, ¿de acuerdo? Pero esta zona es ilimitada, ¿sí o no? No le puedo llamar región, ¿correcto? Bajo ese concepto. ¿Ok? Por eso solamente le vamos a llamar interior. Y todo lo que está por este lado, ¿cómo se va a llamar? Eso que está al otro costado se le va a llamar el exterior, que sería el segundo elemento de nuestra partición. Y el tercer elemento, evidentemente, sería el ángulo. ¿Correcto? De esta manera, muchachos, ya conocemos esos detalles. Ahora, una pregunta de rigor. ¿El interior es un conjunto convexo o es un conjunto no convexo? Es un conjunto convexo. ¿Y el exterior? Es un conjunto no convexo. Cambiemos la pregunta. ¿En algún ángulo el interior podría ser un conjunto no convexo? ¿Podría ser? No, jamás. ¿En algún ángulo el exterior podría ser un conjunto convexo? ¿Un conjunto convexo? No, siempre va a ser conjunto no convexo. ¿El ángulo es un conjunto no convexo, sí o no? ¿Alguna vez podría ser un conjunto convexo? Jamás. ¿Alguien me querrá presentar este ejemplo seguro? Profe, ¿y este? Eso es una recta. Eso es una recta. O simplemente un ángulo trigonométrico. No lo vamos a trabajar. ¿Eso sería un conjunto convexo? Esto sí. Esto sí sería un conjunto convexo, pero no es nuestro ámbito de trabajo. ¿Ok? No nos interesa saber eso. Muy bien, muchachos. ¿Está claro todo eso? Perfecto. Entonces, sobre los ángulos ya conocemos algunos detalles más. ¿Ok? Vamos a conocer otras cositas más sobre los ángulos. Algunas definiciones. Como por ejemplo, hay ángulos que van a llamarse adyacentes. ¿Cierto? ¿A qué se les llama ángulos adyacentes? ¿Alguien lo sabe? Para empezar, deben ser dos ángulos. Este ángulo, ahí está, este ángulo y este ángulo. Para que estos ángulos puedan denominarse ángulos adyacentes, deben cumplirse las dos condiciones siguientes. Deben compartir un lado, este lado por ejemplo. Pero lo que no deben compartir
es el interior. El interior de este ángulo es disjunto con el interior de este otro ángulo. Si se cumplen esas dos condiciones, entonces tranquilamente tú vas a poder decir que el ángulo AOB y el ángulo BOC son adyacentes. ¿De acuerdo? Adyacentes. Oiga, y yo podría decir que este ángulo es adyacente con este otro ángulo. Mira, ¿están compartiendo un lado? No en su totalidad, ¿cierto? Los interiores son disjuntos, pero no están compartiendo los lados en su totalidad. No son ángulos adyacentes, ¿ok? Y si yo te dibujo esta imagen y te digo, este es uno de los ángulos y este es el otro ángulo, ¿se podría considerar ángulos adyacentes a estos? ¿Por qué no? Si están compartiendo un lado, mira, pero los interiores también se están compartiendo y eso no debe ocurrir, ¿ok? Muy bien, entonces tenemos claro esto y vamos a decir entonces por acá, el ángulo AOB y el ángulo AOC son ángulos adyacentes. Listo. Es un concepto que debemos dominar, ¿ok? Vamos al siguiente concepto. Así como hay ángulos adyacentes, también existen ángulos que vamos a llamar consecutivos. Ángulos consecutivos. ¿Y qué cosas son ángulos consecutivos? Escucha atentamente. Son tres o más ángulos, ¿ya? Son tres o más, no dos, tres o más, ¿correcto? Estos, por lo tanto, no son consecutivos. Tiene que haber otro ángulo más para que se hable de ángulos consecutivos. Aquí sí estamos observando tres ángulos. Y como pueden notar, este ángulo con este ángulo son adyacentes. Este ángulo con este ángulo también son adyacentes, ¿correcto? Entonces cumple todas las características para llamárseles ángulos consecutivos. Atención muchachos a ese resultado, a ese detalle, porque hay una pregunta en tu libro que hace referencia a eso. Y seguramente más de uno haya cometido algún error si es que no sabía correctamente esta definición. ¿Ok? Búscalo, no sé cuál de las preguntas teóricas está eso, para que luego nosotros lo corroboremos, ¿ya? Entonces el ángulo AOB, BOC y COD son, ¿cómo son? Son consecutivos. Para poder mostrar también que son consecutivos, una forma de hacerlo es señalando su medida. Mira, ¿ve? Así. ¿Sí? Por acá también podríamos hacer eso. Ya con eso sé quiénes son los ángulos consecutivos. Muy bien. Ahora vamos a otro concepto más. Un concepto que me han estado preguntando, profe, ¿qué cosa es? El llamado par lineal. ¿Se preguntan también ustedes qué cosa es el par lineal? Ya, si tú te preguntas qué es el par lineal, jóvenes, permíteme decirte que son ángulos adyacentes. Ah, ¿lo mismo? No, no tanto. No tanto lo mismo. Van a ser dos ángulos adyacentes y al mismo tiempo suplementarios. ¿Y qué cosa es eso? Suplementarios son los ángulos que suman 180 grados. Entonces, jóvenes, el ángulo que tú estás viendo por acá, que es adyacente al que está a su costado, se nota que al mismo tiempo son suplementarios. Correcto. De esa manera, esos dos ángulos van a denominarse, van a formar, mejor dicho, un par lineal. Correcto. Mira, ve, alfa, teta. Alfa más teta están sumando 180. Entonces acá decimos el ángulo AOB y el ángulo BOC forman un par lineal. Listo. Forman el par lineal. ¿Ok? Como ves, es un concepto bastante sencillo. ¿De acuerdo? Ya con esto puedes ir armando algunas, ¿no?, soluciones de las preguntas que suelen hacerse. Muy bien, sigamos. Conozcamos algo más de los ángulos. Muchachos, ustedes seguramente deben conocer a la bisectriz,
¿Sabes qué cosa es la bisectriz? Sí sabes, ¿verdad? Ya, ahorita lo voy a explicar. ¿Ok? Antes de hacer esa explicación, conozcamos este concepto. Ángulos, ángulos congruentes. ¿Qué cosas son, muchachos, los ángulos congruentes? Dos ángulos son congruentes si tienen la misma medida. Nada más. Ojo, no vayas a decir, profesor, también tienen el mismo tamaño. No. ¿Por qué no puedo decir que tienen el mismo tamaño? ¿Quién me dice? Porque son rayos, porque son infinitos, ¿sí o no? Son muy grandes los ángulos. Correcto. Entonces no consideramos el tamaño para hablar de la congruencia. Lo único que vamos a hacer es considerar su medida. ¿Ok? Vamos a indicarlo de esta manera. Este es el ángulo AOB y este es el ángulo CQD. ¿Ok? Planteamos así. Si la medida del ángulo AOB es igual a la medida del ángulo CQD, entonces el ángulo AOB es congruente con el ángulo CQD. Pero también lo puedo decir al revés, ¿cierto? Si el ángulo AOB es congruente con el ángulo CQD, entonces la medida de ese primer ángulo debe ser igual a la medida del segundo ángulo. O sea que esto es una bicondicional. Es un sí y solo sí. Dos ángulos van a ser congruentes si tienen necesariamente la misma medida y viceversa. ¿Ok? Aquí es alfa, acá también tiene que ser alfa. ¿Y para qué me interesa esto? Justamente para el concepto de la bisectriz. De la bisectriz del ángulo. Muchachos, ¿qué cosa es la bisectriz? Es un rayo, ¿verdad? ¿Sí? Claro que sí. ¿Qué más? ¿Qué hace ese rayo? Divide el ángulo, ¿no es cierto? O determina en el ángulo también se puede decir. O forma con los lados del ángulo, ¿qué cosa? Ángulos congruentes, efectivamente. ¿Ok? Si nuestro ángulo es el ángulo AOB y le trazo el rayo OM, diremos que ese rayo es una bisectriz siempre y cuando este ángulo y este ángulo tengan que ser de igual medida, congruentes para ser más precisos. ¿Ok? Listo. En este caso, muchachos, se está notando que OM ya es una bisectriz. Listo. Bastante sencillo es. Ahora, un detallito, muchachos, que me gustaría, por favor, solo para los interesados, aunque me imagino que más de uno va a ser interesado en esto, ¿sí? Muchachos, este ciclo voy a implementar algo más sobre lo que estábamos hablando y no solamente que es el curso de geometría, ¿sí? Uno de las dificultades que tienen muchos estudiantes cuando llegan a la universidad es el problema de no saber utilizar herramientas gráficas como regla, compás, transportador, lápiz. El primer curso que ustedes van a llevar, ¿cuál es? Dibujo técnico. Y luego, algunos van a llevar geometría descriptiva. Y ahí es donde muchos caen, muchos, ¿no?, sufren. Entonces, para no hacerte sufrir, joven, yo poquito a poquito te voy a ir enseñando, ¿no?, algunas cositas, algunas situaciones básicas sobre el dibujo técnico. Pero para esto necesito algo. Cómprate un compás. ¿Ya? Cómprate un compás. No te compres un compás tan barato. Cómprate un compás como que el que vas a utilizar ya en la universidad. Invierte. Tailoy, La Puerta 3. Si quieren una marca así tipo ingeniero, la marca Rotring. La marca Rotring podría ser. ¿Sí? Pero como vamos a empezar con los primeros pasos, yo les sugiero que sea un compás donde puedes adaptarle un lapicito o un lápiz, un lapicero, ¿ya? Eso que tienen un orificio, puede meter un lapicero, yo les recomiendo eso. Porque eso les va a ayudar a intercambiar, ¿no?, lápiz con lapicero para que incluso puedas trabajar directamente en tu cuaderno, ¿sí?, para hacer tus circunferencias. Aunque obviamente claro, como ese, no sé si puedes levantar
para que todos puedan verlo, muéstralo. Algo así, ¿ya? Con una adaptación como tú tienes, ¿no? Ay. Claro, algo así, mira. No sé si ustedes... Uy, ya lo maduré. Tiene una adaptación para un lápiz. También puede meterse el lapicero. Mejor este, ¿sí? Los compases, esos que son para ingenieros, tienen algunas adaptaciones incluso para extender la abertura del compás, ¿sí? Entonces, yo le voy a dar pequeños tips nada más cada clase y lo voy a colocar justamente después de explicarte algún tema para que tú puedas hacer ese proceso. Por ejemplo, ¿no? Una de las cosas importantes que uno estudiante debe saber y cuando llegue a la universidad no lo sabe hacer, jóvenes, es trazar la bisectriz del ángulo. Mira, tú vas a darte cuenta que vas a utilizar el compás cuando yo te ponga esta palabra, dibujo. Dibujo T, ¿ya? ¿Correcto? Ahí inmediatamente vas a darte cuenta de que debes sacar tu compás inmediatamente para poder hacer el proceso. Los que hayan traído su compás, a buena hora no les dije el resto, pero los que han traído su compás, síganme la hilación. Y los que no, traten de memorizar este proceso. ¿Ok? Para que ya en casa y con su herramienta que se van a comprar, puedan hacerlo exactamente igual. Para poder trazar la bisectriz de ese ángulo, se hace el siguiente proceso. Se toma como centro a este punto y se traza un arco de circunferencia que pueda cortar a los dos lados del ángulo. Sencillo, ¿verdad? Recontra sencillo. Acto seguido, vas a tomar este punto y vas a utilizarlo como centro. Luego vas a hacer lo mismo con este otro punto, lo vas a utilizar como centro. Y vas a trazar dos arcos. Esos arcos que vayas a trazar deben tener el mismo radio. Así. ¿Sí? No tienes que trazar toda la circunferencia, solamente necesitas pequeños arcos. Una vez que tú hayas encontrado esos arcos, la línea que vas a trazar desde ese punto de intersección hasta este punto, esa es la bisectriz, perfectamente trazada, ¿sí? De la manera más exacta posible. Y esto se puede demostrar matemáticamente. Demostremos matemáticamente que lo que hice es correcto. Ahora a mano alzada, ¿sí? Con la mano izquierda si es posible. Mira, ahí tienes el arco, ¿no? Recuerda que este es el centro y este es el arco. Vamos a suponer que el radio que estamos utilizando es R mayúscula, ¿ok? Recuerda que voy a utilizar este punto como centro y este otro punto como centro y voy a volver a trazar dos arcos de circunferencia. Un arco por acá, con centro en este punto, y un arco por acá, con centro en este otro punto. Recuerda que los radios que iba a utilizar para trazar este arco y para trazar este otro arco deben ser radios iguales. No necesariamente iguales al radio que ya habías trazado inicialmente. No es necesario, puedes si quieres, ¿ok? Una vez que se haya encontrado eso, tú al conectar este punto con este otro y conectar este punto con este otro, te vas a dar cuenta que te va a salir radio por aquí y radio por allá, ¿sí o no? Y algún detallito que seguramente ahorita todos van a notar y recordar gratamente. Mira, si yo le coloco L a este segmento, se me ha formado un triángulo arriba y un triángulo abajo con características idénticas. ¿Cómo son esos triángulos? Triángulo congruente. ¿Qué caso de congruencia? Mira, ya nos adelantamos, ¿ah? Lado, lado, lado. Por lo tanto, frente a lados congruentes, ¿qué se opone? Ángulos que son congruentes. Demostramos que es una bisectriz. ¿Se entendió? Todo lo que les voy a enseñar así, utilizando dibujo técnico, es matemáticamente demostrable. Correcto. Salvo algunas condiciones que seguramente no van a ser posibles, pero la mayoría de casos sí van a ser matemáticamente demostrables. ¿Correcto, muchachos? Ya sabes, podríamos decir, trazar una bisectriz. ¿Sí? Perfecto. ¿Ok? Listo. Otra cosa que también debes aprender. La mediatriz. ¿Cómo se traza la mediatriz? ¿Saben qué cosa es una mediatriz? Sí sabe que es una mediatriz. No mientas. Sí sabes, ¿verdad? Ya, es una recta. Muy bien, excelente. ¿Cómo se traza? Mira, se hace este sencillo truquito. Vas a tomar como centro a este punto y vas a trazar un arco. Luego vas a tomar como centro a este punto y vas a trazar otro arco. Los arcos que tú traces deben utilizar el mismo radio. ¿Sí? Mira. Trazas un arco así y trazas un arco así. Ya está. Nada más. ¿Correcto? Nada más. ¿Y qué vas a hacer después? Después simplemente vas a unir este punto con este otro punto y habrás trazado ¿qué cosa?
la mediatriz. Noten ustedes que tiene todas las características de una mediatriz. Dime, ¿aparenta ser 90 grados este ángulo? ¿Aparenta ser punto medio esto? No solamente he trazado la mediatriz, he ubicado el punto medio de un segmento. Para cuando quieras hacer eso, ya sabes la técnica. ¿Correcto? Ahora demostremos matemáticamente que eso que acabo de hacer es perfecto, es correcto. ¿Ya? Nuevamente, eso lo hacemos con la mano izquierda, ¿no? Listo. Ahí está el segmento. Trazamos el arco por acá. Luego trazamos el arco por allá. ¿Con qué criterio debí trazar esos arcos? Con radios igual, con el mismo radio. O sea que si por acá le colocamos el radio R minúscula, uy, me cambié de mano. Por aquí debía trazar el radio R minúscula también, ¿cierto? ¿Sí? De igual manera, por acá, mira, este radio mide R minúscula y este radio también mide R minúscula. Pregunta, ¿qué cuadrilátero me ha salido? Puede ser un cuadrado o puede ser también un rombo. En cualquiera de los dos casos, ¿cómo son sus diagonales? Perpendiculares. ¿En qué punto? Exactamente en el punto medio. ¿Ves? Con eso se corrobora que esta línea se transforma automáticamente en una mediatriz. ¿De acuerdo, muchachos? Son cosas que ustedes ya conocen, entonces puedo aprovechar ese conocimiento para enseñarte estas situaciones que vas a emplear más adelante. ¿De acuerdo, chicos? Listo. Ese es el alcance que quiero darles a partir de este ciclo, ¿verdad? Muy bien, muchachos. Ahora sí, continuamos con nuestro capítulo. Estábamos viendo la bisectriz del ángulo y justamente me acordé de que tenía que enseñarte eso. Ya en el otro salón lo estoy haciendo, ¿sí? Así que no quiero que te pierdas también esto. Listo. Una vez conocido esto, jóvenes, creo yo que ya podríamos intentar resolver algunos ejercicios. Aunque... me falta algo, ya me acordé. Vamos a hablar de la clasificación. Clasificación. ¿Cómo se clasifican los ángulos? De acuerdo a la medida que tiene, ¿sí? Su compañero ya nos está recreando, nos está indicando cuáles son esos ángulos. ¿Puedes repetirlo, muchachón? Ángulo, ángulo agudo. Luego sigue obtuso, ya. Luego, el ángulo recto, efectivamente. Estos ángulos, muchachos, también los conocen ustedes. Voy a escribirlo un ratito, ¿ya? Para luego explicarles. Listo. Ángulo agudo, ángulo recto y ángulo obtuso. ¿Ok? Un ángulo se va a denominar agudo cuando su medida sea... Oye, tú sabes eso. La medida tiene que ser menor que 90 grados, ¿no? Alfa menor que 90. Una pregunta. También debe ser mayor que 0, ¿sí o no? ¿Es necesario decirlo? No, no es necesario. Porque tú ya sabes lo que sucede con la medida. La medida varía entre 0 y 180 nada más. ¿Ya para qué voy a decir que es mayor que 0 si ya lo sabes, ¿no? Muy bien, vamos al siguiente ángulo, el ángulo recto. ¿Cuándo se dice que un ángulo es un ángulo recto? Cuando su medida es igual a ¿cuánto? Cuando la medida del ángulo es igual a 90 grados. ¿Ok? Pero no se representa así como estás viendo en la imagen. Lo que se hace es colocar por acá este símbolo, el símbolo de un cuadrado, para indicar que ese ángulo es un ángulo recto. ¿Sí? Ahí ya lo estamos detallando con eso. Y finalmente, el ángulo obtuso. ¿Cuándo se dice, muchachos, que un ángulo es obtuso? No te entendí. Cuando su medida es mayor que 90. ¿Tengo que decir que es menor que 180? No es necesario. Ya sabes que debe ser menor que 180. Eso ya es implícito. ¿Ok? Esas son entonces la clasificación de los ángulos según su medida. ¿Ok? Ya no vamos a encontrar más ángulos. Recuerda que no vamos a hablar del ángulo llano, tampoco del ángulo nulo y tampoco del ángulo de una vuelta. Esas son cosas que no vamos a tocar. ¿Ok? Bien, una vez indicado esto, jóvenes, creo que ya podemos sacar nuestro libro y ponernos a resolver algunos de los problemas que están
justamente en él. ¿Sí? Saca tu librito. Pregunta número, ¿qué número dice ella? Muy bien, gracias. 16. Problema número 16. Dice lo siguiente. Indica el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones. Primera, un ángulo es la unión de dos rayos no colineales. Falso. ¿Por qué? Muy bien, efectivamente. Ahí está la definición. Es importante por eso tener la definición. Cualquiera podría responder verdadero, ¿no? Que no sepa de esto. Entonces, mira, yo podría tener el rayo así. El otro rayo lo podría haber tenido así. Dime, ¿hay una unión? Tú sabes que solamente basta encerrarlos en un diagrama de Venn y ya tienes una unión. ¿Cierto? Pero eso no nos determina un ángulo. Son no colineales, pero no es suficiente esa condición para que se forme ángulo. Por lo tanto, esta proposición debe ser falsa. Vamos a indicar aquí. Deben tener, ¿qué cosa? El mismo origen. ¿Ya? Listo. Segunda proposición, muchachos. Segunda. ¿Qué dice? Los puntos del plano que no pertenecen al interior del ángulo constituyen el exterior del ángulo. Ah, mira, hay discrepancia. Uno dijo falso, otro dijo verdadero. Los puntos del plano que no pertenecen al interior del ángulo. ¿Sí? Si no pertenecen al interior del ángulo, primero identifiquemos eso. El interior es esto, que está de refugito, ¿sí? Si no es este interior, ¿qué es? Es obviamente el exterior, pero también el ángulo. ¿Sí o no? Son esos dos subconjuntos. ¿Pero qué cosa mencionan solamente allá? Solamente mencionan el exterior. Por lo tanto, la proposición, ¿cómo sería? Sería falsa. Entonces decimos por acá, también el ángulo, ¿no? Debería mencionarse también al ángulo. Muy bien, tercera proposición. ¿Qué dice la tercera? El interior de un ángulo es un conjunto convexo. Claro. Esta proposición ustedes ya saben responderla, ¿no? Incluso creo que lo había formulado esa pregunta. Creo, ya no me acuerdo. Muy bien. Ya están respondidas, ¿no?, las preguntas o las proposiciones de esta pregunta. ¿Cuál sería la clave, muchachos? ¿Ah? Falsa, falsa, verdadera. Casa, ¿no? Ya. Pregunta número 17. Indica el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones. Primera proposición. La medida de un ángulo es un único número real comprendido entre 0 y 180. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Es verdadero. ¿O es falso? ¿Tiene que decir positivo? No tiene que decir positivo porque ya es mayor que 0. ¿Para qué va a decirlo? Ya no es necesario. Por lo tanto, esta proposición sería verdadera. ¿Por qué va a ser verdadera? Por el postulado. ¿Ya? ¿Qué postulado? Postulado de la medida. Postulado de la medida del ángulo. ¿Ok? Ustedes, cuando vean el aula virtual y descarguen, ¿no?, las diapositivas, ahí van a encontrar justamente el postulado de la medida del ángulo. Ahí indica por qué tiene que ser entre 0 y 180. ¿Ya? Te lo va a indicar claramente. Vamos a la segunda proposición mientras tanto. ¿Qué dice la segunda? Si un punto D pertenece al interior de un ángulo BAC, a ver. Dice, un punto D
pertenece al interior del ángulo. O sea, es correcto que esté aquí, ¿cierto? ¿Ya? Ese punto pertenece al interior del ángulo. Entonces, BAD más DAC es igual a BAC. A ver. BAD, este ángulo, más DAC, más este otro ángulo. La suma de las medidas de estos ángulos, ¿me daría la medida de este otro ángulo? Claro que sí, ¿es cierto? Esta proposición tendría que ser entonces verdadera. Vamos a verlo en variables. Alfa, teta, x. X será igual que alfa más teta. Ese es el postulado de la suma, ¿no?, de medidas de los ángulos. Muy bien. Tercera proposición. ¿Qué dice la tercera? La medida de un ángulo determinado por dos rayos opuestos es 180. En geometría no contemplamos eso. ¿De acuerdo? No hablamos del ángulo llano. Por lo tanto, esta proposición inmediatamente sería falsa. ¿Sí? Esa medida no se contempla. Listo, muchachos. Ya tenemos entonces respuestas a estas preguntas. Indique el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones. Primera proposición. Dos o más ángulos se denominan consecutivos cuando son adyacentes 2 a 2. ¿Verdadera o falsa la proposición? ¿Por qué? Justo lo que les había dicho, ¿no? Para que sean ángulos consecutivos, mínimamente tienen que ser 3. Allá me dicen 2 o más. Eso no son consecutivos. ¿De acuerdo? Entonces la proposición inmediatamente se vuelve falsa. Vamos a anotarlo, ¿ya? Deben ser o más. Listo. Segunda proposición. Dice, la bisectriz de un ángulo es un conjunto convexo. ¿Qué es la bisectriz? Muy bien. La bisectriz es un rayo. ¿Y un rayo es un conjunto? La bisectriz es un rayo y es un conjunto convexo. Por lo tanto, la proposición sería verdadera. ¿Listo? Tercera proposición. Dice, si la suma de las medidas de dos ángulos es 180, entonces forman un par lineal. ¿Falso? Oye, pero si deben sumar 180, además tienen que ser adyacentes. Correcto. En el caso que voy a mostrar, jóvenes, este ángulo y este otro ángulo pueden ser suplementarios. Pueden sumar 180. Por ejemplo, ¿no? 140 por acá, 40 por acá. Son suplementarios. Pero no van a formar un par lineal porque para hacerlo tienen que ser adyacentes. ¿Ya? Vamos a indicarlo por acá. Deben ser también adyacentes. Como no está cumpliéndose esa condición, esta proposición tendría que ser falsa. Listo, muchachos. ¿Eh? Estoy viendo que están respondiendo ya de manera más acertada a las preguntas. Eso es porque están interiorizando muy bien la teoría, ¿cierto? Muy bien, hay algunas preguntas de cálculo por acá. La pregunta número 18. Creo que la puedes hacer solo, ¿no? Ya la habías hecho. ¿Cuánto sale? La C, ¿no es cierto? C de Cecilia. La 20. La 20 también está para que la hagas, ¿ah? Está sumamente sencillo. Ahí está justamente el concepto de par lineal para que vayas acordando. La 21. ¿Te sale 60? ¿Pudiste hacerlo? ¿Alguien no pudo hacer? Este problema tiene un cierto grado de complejidad. Su dibujo, básicamente, ¿sí? Así que lo voy a resolver, ¿ya? Para que todos puedan tener la misma representación, la misma resolución. De paso que también les muestro un pequeño teorema, ¿sí?
Un teorema que te puede facilitar los cálculos en algunos casos muy particulares. ¿Sí? Estamos hablando de la pregunta número 21, ¿verdad? Listo. Problema 21. Dice así. Los ángulos AOB, BOC, COD y DOE son consecutivos. ¿Ya? Hay varios ángulos que son consecutivos. ¿Cuántos son en total? 5 ángulos. ¿Sí? Estos los voy a colocar de esta manera. ¿Sí? Por acá empezamos. El ángulo AOB, este es O. Aquí está BOC. Por aquí está COD. Aquí está DOE. Y ahí está EOF. Ángulos consecutivos. ¿Sí? Esto, 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 esto y esto. Listo. Luego me dicen que los ángulos AOD, mira, AOD. Vamos a señalarlo con algún color para poder reconocerlo. Este ángulo AOD es igual que el ángulo BOE. Si te das cuenta, esos ángulos comparten interiores, ¿cierto? Eso, muchachos, genera una propiedad, algo que tú tienes que saber utilizar. Voy a explicarlo por aquí. Mira, este es un ángulo, ¿sí? Y acá me dice que son iguales, ¿ah? Aquí vamos a dibujar a otro ángulo idéntico al anterior, ¿sí? Ambos ángulos están compartiendo el vértice y también parte de los interiores. Si estos ángulos, el azul y el verde, son congruentes, mira, colocamos así. Si este ángulo tiene la misma medida que este otro ángulo, alfa y alfa, hay algo curioso que se da con respecto a estos ángulos que están en la parte de los costados, ¿no? Ellos también son iguales, ¿sí? Ellos también tienen que ser necesariamente iguales. Para muestra, un ejemplo sencillo. Miren, supongamos que todo este ángulo mide 60 y le trazamos un rayo, por acá otro rayo, y de tal manera que este otro ángulo también mide 60. Sea cual sea el valor que le asignemos a esto, por ejemplo, un 10, eso nos ayuda a encontrar este ángulo. ¿Cuánto me diría? 50. Pero como todo debe ser 60, ¿qué me queda por acá? Me quedaría el mismo valor. ¿Sí? Puedes probar con cualquier otro tipo de valor y te vas a dar cuenta de eso. Entonces, muchachos, los ángulos que vemos aquí, arriba y abajo, van a tener que ser necesariamente congruentes. Con eso podemos establecer alguna variable para este problema. Me dicen que el ángulo AOD es congruente con el ángulo BOE. Y como están compartiendo parte de su interior, podemos inmediatamente asumir que si la medida de este ángulo fuese A, entonces la medida de este otro ángulo tendría que ser también A, ¿sí o no? Correcto. Pero el problema va un poquito más allá y también nos dicen que es igual a COF. ¿Sí? Ángulo COF. COF. Ah, ya. También va a ser igual a la medida de este ángulo. Entonces ahí te debes dar cuenta de que ese ángulo, todo esto, y el ángulo BOE, ambos están compartiendo exactamente la misma medida y también los interiores, ¿cierto? Lo que solamente debe significar que este ángulo y el que estamos viendo por acá deben tener exactamente la misma medida. Por allá le podría colocar B y por acá también le podría colocar el valor de B. Pero creo que conocemos algo. Mira, más adelante dicen que el ángulo BOC mide 52. Eso solamente significará que el ángulo que estás viendo por allá también va a medir 52, ¿sí o no? ¿Sí? Ya está, ya tenemos alguna condición adicional. Con eso, también me dicen, ¿no? Me dicen que el ángulo AOC más COD más DOF suman 224.
Y si este ángulo mide 52, entonces la medida del ángulo es determinada por la bisectriz del ángulo COD, bisectriz de este ángulo. ¿Ya? El ángulo formado por la bisectriz de ese ángulo y el rayo OE. Y este rayo. A ver, trazamos la bisectriz, más o menos aparecería de esta forma, ¿sí? Me piden averiguar cuánto es la medida del ángulo formado por esta bisectriz. Recuerda que este ángulo y este ángulo tienen que ser iguales para que suceda eso. ¿Ya? El ángulo que forma esta línea con esta otra línea. Queremos calcular esto, muchachos. ¿Ya? Vamos a colocarle una X a todo esto. ¿Listo? ¿Qué falta para hallar X? Falta saber cuánto mide A y falta saber cuánto mide esto. A este le vamos a llamar B, para que también esto sea B. ¿Sí? Entonces yo debo calcular A más B. Esa es la cuestión aquí. ¿Ok? Y para eso tenemos un dato. Mira esta cuarta línea. La suma es igual a 224. ¿Sí? Entonces, según ese dato, nos dicen que el ángulo AOC más la medida del ángulo, ¿qué ángulo? A ver. El ángulo COD más la medida de ¿qué ángulo? El ángulo DOF. La suma de las medidas de esos ángulos es igual a 224. ¿Correcto? ¿Qué cosa puedo escribir en lugar de AOC? AOC. A más 52. ¿Cierto? ¿Qué cosa puedo escribir en lugar de COD? COD. B y B. 2 veces B. ¿Qué cosa puedo escribir en lugar de DOF? DOF. A más 52. Con eso, muchachos, tenemos la ecuación que resulta lo mismo que 224. A ver, desarrollemos esto. A más A, 2A y 2B. Me va a quedar 2 veces A más B cuando se haga la factorización, ¿cierto? ¿Sí? Acá tengo 52 y ya tengo 52. La suma sería 104. 104 va a restar al 224 y nos dejaría 120. De esta manera, el valor de A más B sería simplemente 60. Pero justamente A más B es lo que estaba buscando. Por lo tanto, el valor de X debería ser también entonces 60 grados. ¿Sí? Con esto, muchachos, tendríamos la respuesta de este ejercicio. ¿Está bien? ¿Te salió así? Me imagino que sí, ¿no es cierto? Ya, si no sabías esto, ahora ya lo tienes, ¿no? Ya te puede ayudar esto en muchos casos, ¿ya? Van a aparecer, ¿no? En varios ejercicios esa situación. Y es más o menos el estilo de preguntas que suele darse en los exámenes de admisión a la uni. Así que no es una idea descabellada intentar resolverlo. Ya, vamos a la pregunta esta. ¿Sí? Dice, el ángulo AOB es agudo. El ángulo AOB es agudo. Aquí lo tienes. El ángulo AOB es agudo. ¿Ok? Y dice, en el interior del ángulo y desde el vértice, desde acá, se trazan rayos, determinando M ángulos consecutivos y congruentes. Por este punto vamos a trazar rayos, determinando ángulos consecutivos y al mismo tiempo congruentes. O sea, de la misma medida. ¿Cierto? Entonces, vamos a recrear esos ángulos. Un ángulo, por ejemplo, sería este. Otro ángulo sería ese. Otro ángulo sería este otro. Y otro ángulo podría ser, ya un poquito más abajo, este otro. ¿Sí? Vamos a suponer que estoy trazando todos los rayos habidos y por haber hasta generar el último ángulo. ¿Sí? Voy a suponer que acá hay muchos rayos más, así que le voy a colocar puntos suspensivos solamente para anotar ese detalle. ¿Sí? Y por si acaso, para tener una idea más exacta, vamos a ir colocándole así estos puntos.
este puntito que sea M1, esto será M2, esto será M3, ¿y esto cuánto será? Vamos a ver. Dice que vamos a trazar esos rayos de tal manera que se determinan M ángulos consecutivos y congruentes. M ángulos consecutivos y congruentes. Si eso es correcto, muchachos, estos ángulos, todos ellos deberían tener exactamente la misma medida, ¿cierto? Y en el problema nos dicen que el ángulo AOB, todo esto, está midiendo alfa. Si aquí va a haber M ángulos alfa, ¿cuánto medirá cada uno? Alfa entre. Muy bien. Cada uno de estos ángulos deberá tomar la medida alfa entre M. Perfecto. Pero ojo, si se van a generar M ángulos, ¿cuántos rayos habré trazado para que se dé eso? M menos 1. Mira, con un ejemplo sencillo lo vas a encontrar. Quiero generar dos ángulos congruentes. ¿Cuántos rayos necesito para eso? Uno solo. Mira, uno solo nada más este. ¿Cierto? Quiero generar ahora tres ángulos consecutivos y congruentes. ¿Qué voy a hacer? Le trazo dos rayos. La cantidad de ángulos es mayor en una unidad que la cantidad de rayos que yo necesito. ¿Cierto? Acá he generado M ángulos. ¿Cuántos rayos necesité para eso? M menos 1 rayos. ¿Sí? ¿Se entendió? Ese sería el M menos 1º rayo para poder generar eso. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Perfecto. Vamos a la siguiente parte. Por un punto del lado OA, este punto, vamos a llamarle punto P, por un punto de ese lado OA, dice, se trazan perpendiculares a los rayos trazados. ¿No? O sea, voy a trazarle ¿cuántas perpendiculares? Una perpendicular por acá, otra perpendicular por acá, otra por acá, otra por acá. ¿Cierto? Voy a trazar muchas, pero muchas perpendiculares. Yo te pregunté, ¿cuántas? M menos 1. Efectivamente. Y sabiendo esta condición que ya colocamos en el gráfico, me dicen, entonces la medida del ángulo determinado por la primera perpendicular y la última perpendicular trazada es, esta es la primera. ¿Cuál sería la última? Esta sería la última. ¿Sí? Que no parece perpendicular, pero ya, bueno, aquí está. ¿Sí? Recuerda, aquí hay muchos más rayos. Esta es la primera perpendicular, esta es la última perpendicular. ¿Sí? La primera y la emésima menos 1. ¿No? Correcto. Queremos saber cuánto es la medida del ángulo que forman esta primera y esta última. O sea, queremos saber cuánto es X. Esa es la pregunta, muchachos, ¿no? La pregunta del millón. ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Para eso, jóvenes, vamos a recurrir a los siguientes recursos. Valga la redundancia, ¿no? Recurrir a los recursos. Mira. Si tenemos dos ángulos cuyos lados son paralelos y sus aberturas están en un mismo sentido, mira, este lado paralelo a este lado y este lado paralelo a este lado. ¿Cómo son este ángulo y este ángulo? Iguales en medida, ¿verdad? Si aquí mide alfa, allá tiene que medir alfa. Alfa es igual a teta. Ese es el primer recurso. Vamos con el segundo recurso. ¿Sí? Podemos volver a tener una vez más ángulos con lados paralelos. Solo que ahora las aberturas tienen sentidos distintos. Miren. Este lado sigue siendo paralelo a este lado. Este lado también es paralelo a este lado, aunque está en un sentido diferente, no importa. ¿Qué sucede en este caso con respecto a la medida de este ángulo y la medida de este otro ángulo? En este caso van a ser suplementarios. ¿Ya? Eso lo vamos a corroborar ya cuando veamos ángulos entre rectas paralelas. Otro recurso que también vamos a utilizar bastante, muchachos,
y seguro te va a hacer recordar a temas futuros, ¿sí? Por ahora lo vamos a considerar así nada más. Es cuando yo le trazo, por ejemplo, ángulos con lados que son perpendiculares. Mira. Este lado y este lado de cada ángulo son perpendiculares y lo mismo también está sucediendo por acá. ¿Qué va a pasar con este ángulo y con este otro ángulo por obvias razones? Van a sumar 180, ¿no? Listo, ya tenemos otro recurso. Y un recurso final. Un último recurso. De igual manera, si tenemos ángulos con lados que son perpendiculares, podrían tener este aspecto, ¿sí? Este lado es perpendicular al que estás viendo por acá y este lado es perpendicular al que está en forma horizontal. Este ángulo que mida alfa, este ángulo que mida teta, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Se nota por obvias razones que van a ser iguales, sí o no? Más adelante eso se va a convertir en un teorema denominado teorema de la mariposa, ¿sí o no? Correcto. Esos son recursos que podemos trabajar con los ángulos. Y para eso, muchachos, vamos a ver qué cosa haríamos en este ejercicio, ¿sí? Aprovechando esos recursos. Noten ustedes el siguiente detalle. Miren. Todo eso que estoy sombreando se parece justo al último recurso. ¿Cierto? Donde el ángulo que yo quiero encontrar será idéntico al ángulo que estamos viendo por aquí. ¿Sí? Y este ángulo que estás viendo se puede calcular como la medida de todo menos este pedacito que está sobrando y este pedacito que está sobrando también. ¿Cierto? Y tú sabes cuánto mide cada uno de esos ángulos. Acá, por ejemplo, también es alfa entre m, ¿verdad? Entonces, todo este ángulo estaría midiendo x y será igual a ¿qué? ¿Será igual a qué? Al valor que tiene todo el ángulo, alfa menos 2 veces. Muy bien, 2 veces alfa entre m. Ahí está. ¿Cierto? Pero me está saliendo en función de una sola de las variables. Si ustedes han observado las claves, aparece en función de las dos variables, de las tres incluso, ¿no? ¿Sí? Ahí están, ¿ve? Vamos a... Ratito, ¿ya? Aquí he movido algo, por eso que... Ya, ahora sí. Ahora sí vas a ver todas las claves enteras. Miren, esas son las claves. Depende de las dos variables. ¿Cómo hago que aparezcan las dos variables? Bueno, sigamos operando, ¿ya? Tú puedes factorizar alfa, ¿cierto? Te quedaría 1 menos 2 entre m. O m menos 2 entre m. Dime, ¿es correcto eso? ¿Sí es correcto? Muy bien. Volvamos a la lectura. ¿Dónde apareció n? Dice, por un punto del lado OA, este punto, se trazan n perpendiculares. N. ¿Cuántos rayos hemos trazado? M menos 1. ¿Cuántas perpendiculares voy a trazar? N. Para cada rayo debe haber una perpendicular, ¿sí o no? ¿Cómo deberían ser esos números al final? Deberían ser iguales. ¿Qué ecuación sale de eso? N es igual a m menos 1. Ahí ocurre la transformación. Mira, allá tengo m menos 2. ¿Qué pasa si le quito menos 1? También le tengo que quitar por acá, ¿cierto? Ya está. Entonces, muchachos, nos aparece n menos 1 igual a m menos 2. ¿Qué te parece si esto lo reemplazamos por allá? Y ahora sí, damos la respuesta. ¿Cuánto es? Nos quedaría alfa, ¿cierto? ¿Por cuánto? Por m menos 2, que es n menos 1, y todo dividido por el valor de m. ¿Hay alguna clave que se parezca a esto? ¿Sí, no es cierto? ¿Cuál era? A ver, tú lo dijiste hace rato. N menos 1 por alfa entre m, eso es la b. ¿Sí? Esa sería entonces la respuesta para este ejercicio. ¿Está claro, muchachos? Perfecto. Muy bien. Ahora, hablando de esto, continuando con esto, aquí les había mostrado un recurso donde mostramos el ángulo de 90 grados. Ustedes pueden construir perfectamente también el ángulo de 90 grados. Vamos a ver cómo se hace, ¿ya?
Sigamos con el tema de dibujo. ¿Van a traer su compás ustedes la próxima clase? Aprovecha, porque esto nomás así no te van a enseñar. Entonces vamos a ponerle por acá DT. Creo que lo ponen así nomás, ¿no? Dibujo. Dibujo T. ¿Cómo generamos, muchachos, una línea que sea perpendicular a este segmento, pero que pase por este punto? Esa es una pregunta típica. ¿Sí? ¿Cómo trazamos una perpendicular desde este punto a esta línea? Ve atentamente lo que voy a hacer y luego lo demostramos. Vas a tomar a cada extremo como centro, ¿sí? Y vas a trazar dos arcos de circunferencia. El arco que tú traces con centro en este punto debe pasar por el punto que hemos visto por acá arriba. ¿Se entiende? Y luego, al tomar este otro punto como centro, también deberás trazar un arco que deba pasar por el mismo punto. Y trazas el arco. Listo. Se acabó. Con esa idea, muchachos, solamente bastará que conectes este punto con este otro y ya está. Mire esa línea. Demostremos que realmente esa es una perpendicular. ¿Sí? Mira por acá. Este es el punto y por ahí es que estoy trazando este arco con centro en este punto, ¿cierto? Voy a colocarle R a su radio. ¿Ya? R. De igual manera voy a ubicar centro en este punto y voy a trazar un arco por el punto que ya habíamos indicado. Este radio no tiene que ser necesariamente idéntico a este otro. Así que vamos a colocarle R mayúscula. Cuando yo hago el trazo de esta línea y de esta otra línea, este radio también será R minúscula y esto será R mayúscula. ¿Sí o no? Dígame si reconoces este cuadrilátero. ¿Sí lo reconoces? ¿Cómo se llama? Un cuadrilátero que tiene dos pares de lados consecutivos y al mismo tiempo congruentes. ¿Cómo se llama? Se llama trapezoide. Trapezoide simétrico. ¿Se acuerdan de ese o no? Lo vamos a estudiar más adelante. En el trapezoide simétrico, ¿qué cosa ocurre? Cuando le trazamos las dos diagonales, ambas suelen cortarse de manera perpendicular. ¿Cierto? Con eso se demuestra que este trazo es perfecto. ¿Ok? Vamos ahora a otra forma de generar la perpendicular. Esta también te va a ser de gran utilidad. ¿Cómo genero una perpendicular a este segmento, pero empezando por este punto? Ya no por afuera, sino por este punto. ¿No? ¿Cómo se hace? Si puedo hacerlo por este punto, ya tranquilamente lo puedo hacer por cualquiera de los puntos de este segmento. ¿Sí? Atención, muchachos. Miren cómo, vamos a ver cómo se hace esto. Vas a tomar este punto como centro y vas a trazar un arco de circunferencia. Que no sea muy grande. Lo suficiente. Como esto. ¿Sí? Cuando has encontrado este punto de intersección, este punto va a ser un nuevo centro. Y ese punto, a partir de ese punto vas a trazar otro arco de circunferencia. El arco que vayas a trazar debe tener el mismo radio que este arco anterior. ¿Sí? O sea, es como hacer esto, este movimiento. ¿Se nota que tienen el mismo radio? ¿Sí? ¿Correcto? Otro caso más. Cuando apareció este punto de intersección, ese nuevo punto lo vas a tomar como otro centro. ¿Ok? Mira, centro en este punto y vas a trazar un arco de circunferencia. ¿Con qué radio? Con el mismo radio con que has trazado estos arcos. Exactamente con el mismo radio. ¿Sí? Hacia ese lado lo orientas. Una vez que hayas trazado esa línea de esa forma, bastará conectar este punto con este punto y prolongarlo hasta que corte a este arco. Ahí está. ¿Hasta ahí me han entendido? ¿Está sencillo? ¿Sí?
Y ahora solamente tienes que tomar el punto que está aquí arriba y conectarlo con el punto que está ahí abajo y podrás verificar que la línea trazada, esta, es exactamente perpendicular a este segmento. Claro, la pregunta sería, ¿por qué tiene que ser perpendicular? Vamos a la demostración. ¿Sí? Demostremos eso. Aquí está el segmento, este es el extremo, por ahí voy a trazar la perpendicular. Entonces trazamos nuestro primer arco. Ahí está. Supongamos que el radio es R minúscula. Luego tomamos este punto como centro, este segmento como radio y trazamos este otro arco. ¿Cierto? Con el mismo radio. Luego, desde el punto de intersección, lo tomé como centro y volví a trazar otro arco. Este arco tiene el mismo radio que estás viendo por acá. ¿Sí? Entonces, cuando tú trazas la línea de esta manera, ¿cuánto debería medir este segmento? R minúscula. ¿Cuánto debería medir este segmento? R minúscula. ¿Sí? Y ahí es donde tú te vas a dar cuenta de que está apareciendo un triángulo que conoces muy bien. ¿Sí o no? Pero eso no te determina la perpendicularidad. Lo que te determina la perpendicularidad es entender que cuando tú conectas este par de puntos, esto también es R. ¿Qué triángulo se forma? Un triángulo equilátero. O sea, estos ángulos van a medir 60, 60 y 60, ¿sí o no? Y mira el triángulo que se ha generado por aquí. Isósceles, muy bien. En él, si este ángulo mide 60, este ángulo y este otro ángulo deberían medir 30 arriba, 30 abajo, ¿sí o no? ¿Y cuánto es 30 más 60? Comprobado entonces, muchachos, que este método es un método exacto. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien, entonces ya conoces técnicas que te permitan, por ejemplo, hacer esos bocetos si es que tú estás interesado, evidentemente, en ir aprendiendo todo esto. Practícalo, ¿ya? Yo te recomendaría incluso que deberías traer hojas en así papel bond, por ejemplo, para que hagas estos bocetos y vayas escribiendo poquito a poquito, ¿no? Todo lo que te voy enseñando, ¿no? Ir armando como una especie de cuaderno muy aparte de lo que tú estás aprendiendo, ¿sí? Para que cuando llegue el momento en que tengas que llevar ese curso, ya no tengas ningún inconveniente. Ya el profesor te va a decir alguna cosa y tú ya lo vas a saber, ¿ya? Ya no vas a tener que sufrir en ese aspecto, ¿sí? ¿Hay algún problema que quieran que resuelva? ¿Sí? Ya, si no hay nada más que hacer, muchachos, vamos a terminar la clase aquí. Estaremos continuando la siguiente sesión, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, me la hacen llegar, yo inmediatamente me acerco a ustedes. Creo que alguien por ahí me estaba queriendo llamar, ¿sí? Bien, muchachos, nos vemos hasta la siguiente clase. Muchas gracias.